Hola, buenas a todos los amigos de la iconografía cristiana. En el vídeo que vamos a abordar hoy, debido a las fechas en las que nos encontramos, ahí a caballo entre la Cuaresma y la Semana Santa, pues lógicamente el tema que vamos a abordar tiene que ver con esto. Así que, adelante vídeo. No. Nosotros no vamos a tratar ni de encajes, ni de saya, ni de nada de esas cosas, que eso no nos interesa. El motivo que vamos a tratar hoy es el lagar místico o la prensa mística. Pues bien, vayamos por partes. Lo primero que tenemos que decir de esta imagen o de esta iconografía es que es impactante. En palabras del padre Trens, que fue el que más trabajó sobre esto, diría que se trata de algo truculento. Buscando una palabra un poco más acorde a nuestros días, podríamos decir que es gore. ¿Y por qué es impactante? Bueno, pues precisamente porque lo que quiere manifestar es eso, generar sentimientos de rechazo ante la crudeza de lo que vemos, generar también sentimientos, por qué no decirlo, de asco, impactar, pero sobre todo, que es lo más importante, ese impacto o esa sorpresa que genera en la persona que lo ve es para también suscitar sentimientos de compasión y de misericordia y de conexión con el sufrimiento de Jesucristo ante lo que estaba padeciendo. Pues bien, vamos a ir paso por paso analizando cada uno de los pormenores de esta iconografía. Pues bien, lo primero que tendremos que aclarar es la propia terminología del motivo iconográfico. Lagar. ¿Qué es un lagar? Pues bien, si recurrimos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, podemos ver que el lagar es el lugar o el recipiente donde se pisa la uva para obtener el vino. Pues bien, dicho esto, vamos a analizar lo que vemos. Y realmente, ¿qué es lo que vemos? Bien, en primer lugar, observamos ese lagar o cuba llena de racimos y en el centro o dentro de la misma vemos a Cristo crucificado. Y Cristo crucificado que está doblado bajo el peso de la cruz. Detrás de la cruz, si observamos, vemos la figura de Dios Padre. Y Dios Padre que está accionando el mecanismo de la prensa. O sea, apretando y, como consecuencia, aumentando el sufrimiento de Cristo. Encima de la imagen de Cristo veréis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo representado, como habitualmente se hace, en forma de paloma. Ya a izquierda o derecha, según criterio del pintor, encontraremos la imagen de la Virgen, representada como dolorosa, observando o presenciando el sufrimiento de su hijo. De igual modo, solemos encontrar que innumerables personas se acercan a ver el acontecimiento, como queriendo representar esa humanidad que se acerca a la salvación de Cristo. Finalmente, a los pies de la cuba, observaremos en ocasiones ángeles o en ocasiones esos ángeles son sustituidos por sacerdotes que recogen en una copa de oro, o sea, en un cáliz, esa sangre vino que se está derramando por el sumidero de la cuba. Dicho esto, pues vamos a comenzar a analizar la iconografía en sí. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que se trata de una alegoría. Y bien, vosotros diréis, ¿qué es una alegoría? Pues bueno, vamos a recurrir nuevamente al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Como veis ahí, pues una alegoría es una ficción en virtud de la cual una imagen viene o quiere representar otra cosa completamente distinta. Lo que quiero decir con esto es que la iconografía que estamos trabajando no está basada, en cierto modo, en un texto narrativo. O sea, directamente no la podemos extraer de los evangelios o de cualquier otro documento, sino que se trata de metáforas que los santos padres sacan teniendo como referencia o teniendo como base la Sagrada Escritura. Por tanto, no es un texto narrativo. Bien,
Como sabéis, más de una vez hemos dicho en vídeos precedentes que la patrística nos mola, con lo cual este es un ejemplo más. Y podréis decir, entonces, ¿de dónde se saca todo esto? Evidentemente, la base es bíblica y a eso vamos a recurrir en primer lugar. La primera cita que podemos decir que los santos padres utilizan para esto es una del libro de los Números. El contexto es el siguiente. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto y están en búsqueda de la tierra prometida. Y aquí aparece la figura de Moisés que les dice que cojan frutos de esa tierra donde se encuentran. Ahí tenéis reflejada la cita en cuestión. Quizá otra que esté más cercana a lo que estamos tratando es una clásica y famosa porque se suele utilizar en la liturgia del Viernes Santo, que es la del profeta Isaías. Famoso texto de quién es este que viene de Edom, que trae sus vestidos teñidos de rojo o manchados de rojo, y se identifica con la figura del lagarero, ¿no? De igual manera, ya en el Nuevo Testamento aparece en el libro del Apocalipsis la figura de un ángel que es enviado por otro para que corte con su hoz las uvas porque ya están maduras, porque ha llegado ya el tiempo. Asimismo, otras citas que están relacionadas con esto no las encontraremos, por ejemplo, la famosa parábola de los viñadores homicidas del Evangelio de San Marcos, o bien la identificación que Cristo hace de su propia persona como la vid y el Padre como el viñador en el Evangelio según San Juan. Bueno, pues como hemos dicho, será a partir de los Santos Padres cuando empecemos a gestar esta iconografía del lagar o de la prensa mística. Bueno, pues de estas primeras reflexiones que tenemos, la primera que vamos a destacar es de un autor del siglo II que se llama Melitón de Sardes. Este va a decir que la uva es la iglesia o cuerpo místico de Cristo. Tiempo después, ya en el siglo IV, Efrén el Sirio, en un diálogo, por así decirlo, místico entre la Virgen María y los Reyes Magos, bueno, pues la Virgen va a declarar que teme que Herodes, el impuro zorro, como ella lo denomina, corte el dulce racimo antes de que llegue a su madurez. Posteriormente hemos de destacar otros autores como Tertuliano o San Cipriano que también idean esta idea relacionándola con la pasión de Cristo, la prensa con la pasión de Cristo, pero por razones de tiempo no nos vamos a detener. Interesante va a ser San Agustín. Ya San Agustín en el siglo IV, entre el siglo IV y V, afirmará que la primera uva prensada en el lagar fue el propio Cristo, como os dejo ahí en la referencia que os pongo arriba. Esta idea seguirá manteniéndola en el siglo VII San Isidro de Sevilla, con otra cita igualmente bellísima, porque dice que Cristo es el racimo que para nuestra salud derramó en la cruz el vino de su sangre y prensado en la pasión ha ofrecido el cáliz a la Iglesia. Posteriormente, otro poeta cristiano, Venancio Fortunato, ya en el siglo VI y VII, dice que entre tus brazos se entrelaza la viña, donde fluye para nosotros en abundancia el dulce vino que tiene el rubor de la sangre. San Pedro Damián, en el siglo XI, sigue incidiendo en esa idea de relación de Cristo con la prensa y con el lagar, como os pongo ahí arriba. Y también ya Rupert de Deus, el abad Ruperto de Deus, ya entre el siglo XI y siglo XII, viene a identificar que tanto el que pisa como el que es pisado, la uva como el lagarero, son el mismo, son Cristo. Bien, como veis, bueno, tenemos abundante literatura
patrística que hace referencia a eso. Por ejemplo, ya en el siglo XIII, San Buenaventura dirá que el vino es imagen de la sangre que se extrae del racimo, es decir, del cuerpo de Cristo prensado por los judíos en el lagar de la cruz. Una vez que hemos descrito la imagen en sí, hemos visto pues, su fundamentación bíblica y también analizado la interpretación que los santos padres hicieron a raíz de la Sagrada Escritura de todos estos textos para fundamentar la iconografía que estamos tratando, pues nos va a resultar mucho más fácil entender su significado. La clave de todo esto, como podréis ir barruntando, es en la asociación de ideas que se hace con la viña, la vid, el racimo y la uva con la Eucaristía, por un lado. Pero, por otro lado, el vino consagrado en la Eucaristía se corresponde también con la sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz. Así pues, la idea del prensador prensado va a ir calando progresiva y paulatinamente en la mística medieval. Entre las primeras representaciones iconográficas de este tema podemos encontrar una miniatura del Hortus Deliciarum de la abadesa de Landsberg en el siglo XII. En la misma, según los expertos, pues la prensa vendría a significar la iglesia, la viña sería la naturaleza humana y los colonos que aparecen los sacerdotes y doctores de la iglesia. Y Cristo aparecería como el que pisa a los herejes. Más o menos de este mismo periodo, en torno al 1175, también encontramos otra miniatura que sería del denominado maestro de Engelsberg. Con el paso del tiempo, la mística medieval irá profundizando en esa idea, en ese aspecto dramático, de tal modo que incidirá sobre todo en la idea de Jesucristo estrujado bajo el peso de la cruz. En este sentido va a cobrar mucha importancia ya en la época barroca de un famoso grabado de Hieronymus Vierix donde aparece en torno al 1613 se refleja gráficamente muy bien reflejado la crudeza y el patetismo de la escena. De este grabado se inspirarán prácticamente todas las representaciones pictóricas que nos iremos encontrando de esta temática a lo largo del barroco. De tal manera que incluso podemos decir que son casi miméticas. Claramente se concentran las dos ideas que dábamos para la comprensión de la iconografía. Por un lado, el carácter salvador a través del sacrificio en la cruz y, evidentemente, por otro lado, el aspecto eucarístico, al contemplarse cómo los ángeles u otros personajes recogen el vino en un cáliz. Y no debemos olvidar que ya de por sí la propia imagen de la uva es eminentemente eucarística. A veces nos podemos encontrar en la parte inferior de la escena a las almas del purgatorio. Y diréis, ¿qué es el purgatorio? Bueno, pues según el Catecismo de la Iglesia Católica, en su canon 1030, dice que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación. A esta purificación es lo que llamamos purgatorio, aunque el Papa Benedicto XVI en el año 2011 hablaba del purgatorio como una especie como de fuego interior. Yo ahí no me meto. Questo è il purgatorio, un fuoco interiore. L'anima è consapevole dell'immenso amore della perfetta giustizia di Dio e di conseguenza soffre per non aver risposto in modo corretto e perfetto a tale amore. Lo cierto es que en la iconografía que estamos tratando viene como anillo al dedo esto, es que la sangre de Cristo en el lagar purifica las almas. Y es que la unión de estas tres ideas que estamos exponiendo, sacrificio, Eucaristía y purgatorio, es una idea que se interrelaciona y que es tremendamente católica. Por el sacrificio en la cruz surge la Eucaristía. El sacrificio trae la salvación al alma del ser humano y mediante la Eucaristía el ser humano puede implorar también por las almas de los seres queridos fallecidos.
Lógicamente, en el periodo de luchas contra los protestantes, esta iconografía era jamón ibérico, teológico, en forma de imagen. En fin, pues con esta idea terminamos. Espero que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido tanto como yo al elaborar este vídeo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea igual de interesante. No te olvides de suscribirte al canal y de darle un like. Venga, un abrazo.